necesita y por dónde pasó, ¿no? A veces nos parecen procesos tan sencillos o tan simples y todos llevan una gran complejidad, mucha infraestructura. Y yo en la mañana justo leí una frase que dice, la seguridad no es cara, es inestimable. Y es muy cierta porque más allá de pensar en la seguridad como un costo al que le agregamos, en realidad es lo que nos permite a todos los seres humanos mantenernos llevando nuestra vida en el día a día de la mejor manera posible. Entonces, pues ahora sí que les voy a dar los anuncios parroquiales. No quiero quitarle mucho tiempo, Eduardo, porque la verdad es que tenemos un tema de suma interés para todos. Y lo primero a lo que los quiero invitar es que vamos a tener elecciones. Esto es algo bien interesante porque Alas en este momento estamos en el mejor momento, estamos creciendo como asociación en la parte internacional y en conjunto hemos logrado grandes cosas. Y aquí los invito a que se puedan sumir a estos comités nacionales. ¿Por qué? Porque queremos que Alas llegue a muchos más lugares, a mucha más gente y estamos seguros que eso lo podemos lograr si ustedes se van integrando a esta nueva estrategia. Entonces, es importante que en el país que ustedes se postulen, porque acuérdense que estas elecciones no nada más van a ser de México, son también de otros países. En este caso, es importante que para Argentina, Colombia, México, República Dominicana, donde ustedes se quieran postular, tienen que estar en el país del comité en el que se postulen. Las postulaciones se reciben hasta el 30 de noviembre, así es que pónganse abusados. La verdad es que solamente es bajar los formatos, leer qué es lo que estamos haciendo en Alas para que ustedes se puedan integrar. Para el cargo de presidente, tanto en Argentina como México, es importante haber estado ya en los comités en los últimos años y pues el reglamento igual ya se les está haciendo llegar por correo. Si alguien tiene cualquier otra duda, por favor no duden en comunicarse con cualquiera de nosotros del comité. Ahora ya empezamos a usar algunos fondos virtuales para que nos puedan identificar de mejor manera. Entonces, pues ya saben, estamos esperando nuevas ideas, queremos hacer esto una continuidad y ahora con todos los convenios que recién firmamos y los que faltan por, pues todavía falta Alas muchísimo de darle y mucho de entregarle a la gente. Qué bueno que fueron pocas palabras, Javi? Si no, yo creo que aquí me pongo a leer mi pliego petitorio. Lo segundo que tenemos es el Alas Meet. El Alas Meet es un evento súper importante, muy interesante en la industria porque van a tener la oportunidad de conocer desde esta perspectiva de usuarios finales, pero sobre todo cuál es la tendencia que nosotros tenemos a nivel global enfrentando con seguridad electrónica hacia diferentes verticales. Entonces, en ese sentido, acérquense, el día de hoy es el último día para registrarse. Yo con mucho gusto, si el día de hoy, terminando el desayuno, como ando en un lugar con la conectividad medio inestable, pero a ver, Javi, ¿qué se te ocurre para que regalemos por aquí una beca para el Alas Smith? Si es que no se han inscrito, pero es importante que si es hoy, pues nos hagan llegar todos los datos para que la podamos activar. Y finalmente, lo otro que les quiero invitar es que vamos a tener un evento, digo yo, único en nuestra industria, el 25 de noviembre a las 7 de la noche. Y es único porque vean la calidad de compañía que tenemos, ¿no? En este comité y con todos los socios que se van sumando, los no socios que ya nos siguen desde hace tiempo. Tú pones tu vino favorito y nosotros al sommelier. Entonces, recuerden que este aprendizaje, hay gente que es muy experta, yo sé, pero siempre, y ahora en seguridad lo hemos estado escuchando mucho, return to basics, ¿no? Entonces es muy importante que estemos bien conscientes de lo que estamos haciendo. Estoy segura que siempre hay mucho aprendizaje que tener. Y lo más interesante es que Alas va a tener una dinámica muy padre porque por esto se llama el evento Entre Vinos e Historias 2020. Entonces queremos escuchar tu historia con el vino y no para que te presentes, ¿no? Sino que más bien esta historia que te hace recordar, porque recuerden que utilizamos los 5 sentidos al momento de seleccionar, de catar y de compartir un buen vino. Y qué mejor que compartirlo con la mejor compañía que son todos ustedes. Por lo que me siento muy honrada, como siempre, como presidente ahorita de este gran comité y de toda la gente que nos sigue, a que nos acompañen en esta noche. Entonces, creo que ya de ahí fue mi último anuncio parroquial, Javi. Los que seguramente ya desayunaron y los que están a media tarde, pues de una vez la media manzanita, ¿no? La colación, el mejorar nuestra alimentación. Pues para mí ha sido un gusto saludarles como siempre. Y Javier, por favor, toma la palabra, vamos a escuchar esta gran ponencia y definitivamente
estamos muy contentos de estar nuevamente aquí reunidos con ustedes compartiendo conocimiento. Muchas gracias, Pelita, por tus anuncios parroquiales, como dicen por ahí. Yo no quiero dejar de recalcar de alguno de tus anuncios parroquiales que es bien importante que colaboren con la sociedad, con el gremio, subiéndose a la mesa directiva de la asociación. Ya no hablemos de ser presidente, ni mucho menos, pero estar colaborando con la industria realmente es muy importante, y creo que a todos ustedes les va a traer también grandes beneficios y gran conocimiento, porque hacemos un gran equipo en la industria. No quiero dejar de agradecer también los apoyos que están dando de forma voluntaria para estos eventos y desayunos que estamos haciendo. Realmente eso nos permite seguir creando diferencia con todos los eventos que hacemos para ustedes. Entre otros, pues el gran evento de cierre, que realmente creo que va a ser muy, muy padre y muy enriquecedor conocer un poco más sobre el vino que a cada uno de nosotros nos gusta. Pues para seguir con el orden del día y no seguir echando mi rollo después de que ya se echó perla en el camino, nos complace compartir con ustedes que tendremos un gran especialista el día de hoy para ver precisamente la importancia de la infraestructura y la tecnología para proteger lo que realmente importa. Para esto me gustaría darle la palabra a nuestra amiga Gigi Gazzini, vicepresidenta de Membresías de Alas Internacional Comité México, quien es la que nos va a hacer favor de presentar a nuestro ponente. Y pues adelante, Gigi, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos los que pues se conectan el día de hoy a esta gran entrevista. Por supuesto, para mí es un honor tener esta oportunidad de poder entrevistar y conversar y compartir panel con un gran profesional de la seguridad, Eduardo Jiménez Granados. Seas bienvenido a tu espacio, a esta tu casa, en ALAS, Comité Nacional México. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación y por compartir con nosotros este espacio, y sobre todo, y lo más importante, es tu experiencia alrededor de estos años que has tenido. Así es que me voy a permitir, con tu permiso, dar un poco de tu semblanza, y ahí pues nos metemos de lleno con el tema, que además es muy interesante y todos están así ansiosos. No me quieren escuchar a mí, te quieren escuchar a ti. Hablando un poquito de Eduardo, bueno, pues él es ingeniero químico industrial. Él se graduó del mismísimo Instituto Politécnico Nacional, tiene un diplomado en sistemas y equipos contra incendio por la Universidad Iberoamericana, ambas en la Ciudad de México. Ostenta un distintivo CPO, que significa Certified Protection Professional, otorgado por IFPO, que es International Foundation for Protection Officers, además de múltiples seminarios y talleres sobre análisis, inteligencia y análisis de datos, protección ejecutiva, manejo de emergencias y protección civil, seguridad en la cadena de suministro y liderazgo organizacional. Su experiencia laboral incluye una trayectoria de casi 30 años, o sea, desde que Eduardo estaba en la primaria ya se dedicaba a esta bella industria de la seguridad. En posiciones ha estado en muchas empresas corporativas, ocupando posiciones gerenciales en América Latina, dentro del sector privado en empresas muy reconocidas en el ramo como 3M, American Express, Procter & Gamble y Monsanto. Actualmente, Eduardo se desempeña como director de seguridad, aviación y prevención de pérdidas para FedEx México. Desde hace varios años, Eduardo es instructor y ha facilitado múltiples talleres, seminarios, diplomados, cursos y conferencias para ASIS Capítulo México, Capítulo Norte y Occidente, BASC Capítulo Occidente, American Chamber, OSAC, AMSAC y otras asociaciones sobre diversos temas de seguridad corporativa en México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos.
Además de todo eso, Eduardo ha publicado varios artículos sobre manejo de crisis y continuidad de operaciones en la revista Seguridad en América, Extreme Secure. Y adicionalmente ha brindado asesoría y consultoría en diversos temas de seguridad a algunas empresas multinacionales ubicadas en México, y en 2017 fue nombrado por la revista Seguridad en América como uno de los 100 profesionales de seguridad más influyentes en México. Y espero, Eduardo, que los domingos no vendas barbacoa, porque con todo esto que acabo de leer, Dios mío, Eduardo, bienvenido, de verdad es para mí un honor ser yo quien te va a entrevistar. Gigi, muchas gracias. El honor es mío, primeramente, por haber sido invitado a esta sesión con ALAS, una asociación de profesionales de seguridad que desde hace muchos años ha ido creciendo exponencialmente, y por supuesto tener el gusto de platicar contigo, diría yo en persona, aunque sea de manera virtual, pero sin duda es una experiencia que será muy gratificante para mí. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues bueno, comencemos. Ingeniero químico, dime qué haces en esta bella y hermosa industria de la seguridad. ¿Qué te trajo por estos vientos? Pues como muchos de los colegas que hoy nos dedicamos a la industria de la seguridad, nada fue planeado, nada fue como parte de un proyecto de estudio. Creo que llegamos aquí muchos por coincidencia. En mi caso en particular, mis primeros años después de salir de la universidad, primeros 2, 3 años, estuve precisamente en 3M que tú mencionaste. Y ahí se dio una oportunidad de entrar al área de safety, particularmente en protección contra incendios, en la parte de seguridad ocupacional y protección contra incendios. Y al mismo tiempo, en esa época, te estoy hablando de principios de los 90, pues se tenía ahí como un poquito olvidada una función de security para hacerse cargo, especialmente en los nuevos proyectos de la construcción de un equipo corporativo, y empezaban en ese momento algunos otros temas importantes. Así que al invitarme a tomar esta posición y no tener ningún background, yo lo vi como un reto, lo acepté, y mira, han pasado más de 25 años desde esa época, y creo que lo más importante no solo fue haber contribuido y haber aceptado esa propuesta, sino el haber encontrado realmente una profesión como no hay ninguna, en donde el trabajo diario es diferente de un día a otro, aún en la misma empresa. Estoy convencido de que fue la mejor decisión que pude haber tomado, y bueno, al final de cuentas yo diría ahora que para la seguridad no hay una profesión específica que te ayude, porque te encuentras con todo tipo de retos, con todo tipo de proyectos, que hayas estudiado alguna ingeniería, alguna licenciatura administrativa en humanidades, o incluso, como con algunos colegas ocurre, hasta relacionadas con ciencias de la salud. Siempre hay un lugar en la seguridad corporativa o en la seguridad de la industria, si realmente lo que buscas es desarrollar tus pasiones. Y lo que has dicho me encanta, porque coincide mucho con lo que he compartido con varios colegas y amigos, que realmente la gente que se dedica a esta bella industria de la seguridad necesita de dos ingredientes básicos, y tú mencionaste los dos, aunque el segundo fue un poco indirecto. Uno es pasión, tiene que apasionarte lo que haces, ¿no? Y un poco de locura, aceptar una responsabilidad como la que tú aceptaste sin tener, como dices, el background. Necesitas estar un poquito, ¿no? Con un poco de locura dentro de lo que haces, y bueno, eso te ha llevado alrededor de todos estos 30 años de una gran carrera, una gran y exitosa carrera, Eduardo, que bueno, hoy te pone en la posición en la que estás, y que no tengo duda alguna que trae muchos retos también. Tienes mucha experiencia en manejo de crisis, tienes experiencia también en análisis de riesgos, y como lo mencionaste, pues los riesgos cambian constantemente. Cuéntanos alguna de tus experiencias antes de entrar al tema de lleno, alguna de tus experiencias que te han marcado más
en toda esta background que hoy cuentas y que no tenías cuando comenzaste en esta industria? Yo creo, han sido muchas, pero yo creo que sin duda la menos esperada, en la que estábamos menos preparados, y estábamos, me refiero, como persona, profesional de la seguridad, como empresa, incluso como país, fueron los efectos del 11 de septiembre del 2001 con los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? ¿Y por qué si esto ocurrió en Estados Unidos? Bueno, yo estaba en ese momento en una empresa que se dedicaba, y lo puedo decir, es en American Express, que se dedicaba al negocio de los viajes, al negocio de las tarjetas, y que al igual que muchas otras se vio severamente impactada por los efectos. La gente no viajaba, la gente no utilizaba las tarjetas, la gente dejó de hacer convenciones y entonces el negocio se puso, al igual que muchos otros, en una situación crítica para sostenerse. Pero también los efectos que eventos como estos, quizá el primero y el más grande en términos de terrorismo, afecta al mundo corporativo y entonces la señal del corporativo viene hacia todas sus subsidiarias, hacia todas sus filiales alrededor del mundo. Tenemos que reaplicar los procedimientos que se están haciendo en Estados Unidos para prevenir y detectar acciones de este tipo. Así que de repente, pues me encontré en una situación en donde decías, bueno, tengo que reaplicar una serie de estándares que nunca se han tenido y que además parte la tecnología, parte la cultura de la gente y parte el mismo, la naturaleza del negocio lo hizo un reto verdaderamente, diría yo, exponencial a lo que teníamos, ¿no? Tener en 2, 3, 4 semanas la necesidad de instalar, comprar e instalar arcos detectores de metales, máquinas de rayos X, mejorar los procedimientos de búsqueda con quizá accesorios tan básicos como son espejos y hacer una búsqueda debajo de los autos, se convirtió en una experiencia nueva. El encontrar con gente que lo mismo agradecía el que la empresa tuviera estas medidas preventivas, pero con gente también que no quería pasar a través de un arco detector de metales por miedo a las consecuencias, posibles embarazos, el tener quizá por ahí un marcapasos, o simplemente porque su cultura y su perfil tan elevado no los hacía sentir cómodos, fue un verdadero reto, ¿no? El tener que entrenar personal de seguridad en actividades que anteriormente no se habían visto, fue también una experiencia muy distinta. No había, digamos, un marco, un precedente a eso. Afortunadamente, creo que el objetivo principal de la compañía se logró y que fue conservar el negocio, conservar la calidad y el nivel de satisfacción hacia sus clientes, sus usuarios, al menos en las especialidades que siguieron vigentes, cumplir al mismo tiempo con la regulación local y cumplir con las expectativas de la compañía. Pero sin duda creo que ha sido una de las experiencias más retadoras porque nunca estuvo imaginado que eso podía suceder o podía tener efecto dominó y sobre todo por la necesidad de dar una respuesta inmediata, de dar una respuesta rápida y efectiva a esta situación. Y has tocado un punto bien interesante, Eduardo. Gracias por compartir esta experiencia. Sin duda alguna, en el mundo, y más en el mundo de la seguridad, este parteaguas que se abre con el evento terrorista del 11 de septiembre, pues bueno, fue por supuesto un cambio completo, mucho en el mundo de seguridad y has mencionado muchos ejemplos. Y esto me lleva entonces, ahora sí me voy a meter de lleno al tema. Esta situación de pandemia es otro parteaguas y por supuesto, seguridad hoy está tomando una relevancia muy importante en muchas corporaciones en donde cuando no es el core del negocio, es bien difícil que lo volteen a ver y lo ven siempre como un gasto. Pero eso sí, si algo pasa, pues entonces, claro que seguridad siempre será el responsable y entonces es porque no me avisaste antes, ¿no? Ahora es tu responsabilidad. Y bueno, pues ahí nos meteríamos en otro tema que sin duda me encantaría y lo haremos seguramente en otro foro, pero
este parteaguas que se abre con esta situación de pandemia, si bien está afectando muy fuertemente a muchos sectores, a muchas industrias de manera muy, muy fuerte y directa. Y bueno, pues entre ellos tenemos los aeropuertos, en donde hoy en la empresa que actualmente te desempeñas, pues también tienen una parte aeroportuaria, ¿no? Pero ha habido también otras verticales, otras industrias que se han reapuntado tremendamente hacia arriba y bueno, pues paquetería, logística, courier, no podía quedarse atrás. Esta ha sido una de las industrias que ha crecido de manera exponencial y que en ambos ámbitos, ¿no? Tanto el que te afecta por los ingresos y el que te afecta porque estás teniendo un crecimiento muy acelerado que no está planeado de cierta manera, pues trae retos en el tema de seguridad. Tienes que darle esa continuidad al negocio en algo que tú eres, por supuesto, muy experto. Y antes de hacerte mi siguiente pregunta, Eduardo, me gustaría, si me lo permites, dar un poco de cifras que además, pues no las digo yo, sino lo dice la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería, la AMPAC, ¿no? Bueno, y todavía yéndome un poco hacia atrás, estaba leyendo, desde el 2017 decían que el mundo de mensajería y courier iba a tener más o menos un crecimiento del 28%. Ya nos contarás en tu experiencia cómo va este crecimiento. Pero bueno, me regreso hacia la asociación de la AMPAC. La AMPAC nos dice que más o menos las compañías nacionales del sector transportan 60 millones de piezas anuales y que además tienen un crecimiento mayor al del Producto Interno Bruto. Es decir, que alrededor del 80% de la industria local ofrece el servicio puerta a puerta, en donde tú tienes mucha expertise, mientras que el restante 20% pues brinda servicios complementarios que además pues me diste una super cátedra de eso y me encantó. ¿Qué nos dices al respecto ahora del otro lado de la moneda? En American Express nos compartiste que fue pues una recesión muy fuerte para el negocio, un cambio de cultura completo en donde tuviste que aplicar cierta tecnología para darle esa seguridad, empleados, staff, etcétera. Y ahora estás en el otro lado, una empresa, un sector que está creciendo de manera muy acelerada, que seguramente ni siquiera el negocio lo tenía en vistas en los siguientes 3 años y que hoy lo tiene que hacer en los siguientes 6 meses, ¿no? Seguramente ya nos comentarás. ¿Qué nos puedes decir sobre esta industria? Hablándonos un poco, el tema logístico es muy grande, nos vamos a enfocar solamente hacia paquetería y courier, que es lo que, bueno, ahorita pues está en boga y está teniendo de verdad un impulso muy fuerte con todo el e-commerce por esta situación de pandemia. Claro que sí, y bueno, la industria courier en general tiene estimado un crecimiento muy significativo por diversos factores, ¿no? Que afortunadamente, entre todos los males, el tema de la pandemia ha catalizado, ha catapultado más, ¿no? Primeramente, la misma explosión demográfica que tenemos en México ha hecho que muchas comunidades sigan creciendo y entonces lugares, estados, ciudades, territorios en donde antes la densidad de población era baja, ha ido creciendo y se ha ido expandiendo. Y esa gente son usuarios que tienen la necesidad de enviar y de recibir todo tipo de materiales, ¿no? Desde artículos personales, documentos oficiales, como pueden ser actas de nacimiento y pasaportes y demás, hasta equipos electrónicos, equipos médicos, muchísimas cosas. Entonces, el crecimiento en áreas de población en donde antes no había mucha conectividad, en donde la gente tenía que regresar hasta los poblados más cercanos, ahora se están viendo afortunadamente conectadas y comunicadas por la industria courier. El comercio global ha sido otro catalizador en donde pues ahora puedes prácticamente comprar, adquirir productos, libros, lo que se te ocurra de cualquier parte del mundo, ¿no? Del otro lado de tu colonia o del otro lado del mundo.
y comprar cualquier cosa, claro, cumpliendo con ciertos requerimientos de importación y de aduaneros y de impuestos, pero puedes traerlo sin ningún problema y en un tiempo relativamente corto, relativamente relámpago. Ya no tiene que cruzar 2 meses los mares, un barco para traerte algo. Entonces, eso también se ha visto incrementado. Y por supuesto, el principal detonante ha sido el comercio electrónico. El comercio electrónico es la nueva modalidad en donde mucha gente ha encontrado una forma más cómoda, en muchos casos más segura, de hacer sus compras, ¿no? Y que pueden ir desde equipos electrónicos, de comunicaciones, algunas cosas de colección, hasta la despensa diaria, ¿no? En donde puedes pedirlo y te lo llevan a tu casa, lo pides en México y lo ordenas para que te lo entreguen en Querétaro y llega sin ningún problema. Entonces, eso le ha traído beneficios sin duda a la población, le ha traído comodidad y le ha traído un crecimiento a la industria courier que pues actualmente tenemos que movernos por tierra, por aire y llegando prácticamente a cualquier rincón. Nosotros operamos en 220 países y territorios en el mundo y la intención es precisamente ser una línea de vida, ser alguien que pueda conectar a esa población con las necesidades que tiene de la forma más efectiva, más rápida posible. Entonces, creo yo que con estos sectores o estos segmentos y estas variables que se habían venido trabajando, la industria courier creció y se vio acelerada con la pandemia, pues por las restricciones de permanecer en casa y de seguir operando de la mejor forma posible, incluyendo entre ellos la educación, ¿no? En donde ahora la educación a distancia para prácticamente todos los niveles escolares te requiere el tener un equipo sencillo o sofisticado, pero que lo tengas en casa para poder tener acceso a la educación. Y esto creo yo que va para mucho tiempo de crecimiento. Comparto contigo lo que dices, muy interesante lo que nos has mencionado, Eduardo, y en este sentido, sin duda, por supuesto, esta extensión del servicio que mencionas y además que ha impulsado y empujado mucho a las empresas de paquetería y courier a dar servicios diferenciados o los express, ¿no? El día siguiente lo quieres volado, lo quieres por tierra, y eso, por supuesto, trae consigo muchos retos y uno de ellos, pues no lo podemos dejar a un lado, somos profesionales de seguridad y es la delincuencia, ¿no? En muchos sentidos. Tú mencionaste un punto bien interesante y es respecto a, pues ahora la densidad geográfica que tenemos en espacios donde no había y pues ahora llega un camioncito a entregar un paquete donde ni menos te imaginas y además es muy eficiente, ¿no? Eso trae consigo diferentes retos. ¿Qué nos puedes compartir de cómo la tecnología le ayuda a este sector que crece sin duda de manera acelerada y que se enfrenta hoy no solamente a los retos y riesgos que ya venía día a día, sino que hoy se incrementa más, ¿no? Hoy tienen que incrementar una operación, hoy a lo mejor tienen que incrementar otros subcentros de distribución en este ecosistema de recolección de los paquetes, la clasificación de los mismos y la transportación en esa última milla para ser entregado hacia la persona que lo está esperando. ¿Cómo es el uso de las tecnologías para enfrentar la delincuencia, Eduardo? ¿Qué nos puedes compartir? Wow, pues creo que la aplicabilidad de la tecnología es muy diversa en este sector, en el sector courier. Y me gustaría empezar dividiendo nuestra actividad en dos categorías, ¿no? Tenemos, o el sector se desenvuelve en unas actividades fijas y en actividades móviles. Las actividades fijas son precisamente todas aquellas instalaciones, todas aquellas predios, construcciones que tienen la función de recolectar o recibir todos los paquetes de diferentes tamaños y diferentes naturalezas, procesarlos,
enviarlos a un centro de distribución donde son inspeccionados, son registrados, pasan todo un proceso muy especial y después son direccionados a su destino final, que puede ser nacional o puede ser internacional, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar desde un establecimiento pequeño en una plaza comercial, en donde pueden recibir directamente de los usuarios sus paquetes, hasta centros de distribución donde se procesan miles de paquetes por hora y con una operación prácticamente 24/7. La otra parte de la operación es una operación móvil. Es una operación en donde tú, a través de diferentes medios de transporte, que pueden ir desde vehículos pequeños, medianos, grandes, aéreos, terrestres, propios, subarrendados, logras llegar o buscas lograr la expectativa del cliente, que es entregarle el paquete en su domicilio, sea un civil o sea una empresa. Y los riesgos son diferentes, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestras instalaciones, la tecnología nos ayuda y bueno, es triste decirlo, pero pues es parte de los riesgos inherentes que tiene este negocio. Nos ayuda a mitigar los riesgos externos y los internos. Los externos van desde intrusiones, el intento de asaltos masivos, ¿no? Con convoys, que buscan penetrar tus instalaciones a través de, por encima de, por debajo de, para tener acceso a los paquetes y al equipamiento que se tiene ahí, ¿no? Entonces, pues ahí se requiere tecnología cada vez más especializada y más exacta, que puede ir desde sistemas de videovigilancia, sistemas de control de acceso, sistemas de alarmas, ya sea para ciertas zonas de la instalación o para el perímetro de la instalación. Y por supuesto, cuando buscas integrarlos, pues lograr una coordinación de tal manera que no tengas siempre la luz encendida, sino que puedas coordinar videovigilancia con niveles de iluminación, con presencia en ciertos horarios, y puedas hacerlo de una forma mucho más efectiva y sin olvidar, por supuesto, ambientalmente amigable y estar comprometidos también con el tema ambiental. ¿Qué sucede con la delincuencia móvil? Pues la delincuencia móvil busca, obviamente, el apoderarse de los paquetes, mayormente para venta en el mercado negro, y que pueden ir, o algunos de ellos están tan interesados en cosas muy específicas como en otras áreas de la criminalidad, en donde lo que te buscan son electrónicos y buscan ir por iPhones, por computadoras, por tablets y demás. Y algunos otros van por tarjetas bancarias, por plásticos bancarios que después son revendidos en el mercado negro y son utilizados para hacer fraude y, digamos, de alguna forma afectar a las industrias de la banca, ¿no? Industrias de crédito. Y ahí la tecnología, pues es diferente, pero juega un papel importantísimo, porque es poder rastrear, ¿no? Poder rastrear los vehículos, no solo por tema de seguridad, también por tema de servicio, pero están expuestos a accidentes carreteros, a ser detenidos por grupos manifestantes, ¿no? Que están bloqueando caminos, que pueden ser víctimas de una situación de clima adverso, una inundación, torrenciales, vientos fuertes, y que te obligan a detenerte, y también a la criminalidad que en ocasiones busca o el contenido que traes en el interior del vehículo o busca también el vehículo para cometer otro tipo de actos o de fechorías. Entonces, los sistemas de videovigilancia internos y externos ayudan mucho en la prevención y detección de este tipo de actos. Dispositivos que ayudan a mantener las puertas cerradas, que te van dando un posicionamiento a lo largo de la ruta, que te avisan a través de geocercas cuando ese vehículo ha dejado la ruta para la cual estaba planeada, y que incluso te permiten la apertura remota de esos vehículos únicamente cuando se han cumplido ciertas condiciones, como es una ubicación geográfica
tiempo de tránsito a través de una ruta predeterminada. Y eso es en la parte de movilidad, ¿no? Y en la parte de instalaciones, como en la parte de movilidad, en ambas, tiene que ver mucho también una parte tristemente deteriorada o en continuo deterioro en muchos países, y es la parte de el robo interno, ¿no? El tener aunque no tengas el arca abierta, siempre hay quien busca pecar. Entonces, el hecho de tener la necesidad de detectar, de disuadir, ¿no? De disuadir y de detectar el robo interno, la mala utilización de los paquetes para temas personales, siempre también es un reto. Entonces, pues ahí hablamos de tecnología en diferentes niveles, que va desde la que se utiliza para las pruebas de control de confianza, para que todo el proceso de reclutamiento sea sólido, sea efectivo, ¿no? Como también el poder proteger y detectar que estas mercancías sean bien manejadas. Y por último, Gigi, si me lo permites, yo diría, y sobre todo lo quiero remarcar porque la industria courier estamos trabajando de la mano con las autoridades para prevenir. Nosotros no hacemos otra cosa más que prevenir. El resto es trabajo de las autoridades. El que nuestra red logística sean enviados de artefactos prohibidos, artefactos ilegales, ¿no? Principalmente a productos utilizados como narcóticos, drogas ilegales y algunos otros que, pues por ley no pueden ser transportados, ¿no? Materiales peligrosos, explosivos, y en algunos casos piratería, pornografía. No todos estos pueden ser detectados ni detenidos. Sin embargo, la tecnología aquí nos ayuda principalmente pues en la parte hasta de disuasión en aquellos centros de acopio, centros de recolección, en donde la gente llega y sabe que está siendo visto o grabado por una cámara, en donde se le pide una identificación que va a ser escaneada y montada en una base de datos, hasta equipo de rayos X para la inspección de los diferentes paquetes, equipo de detector de trazas de explosivos para garantizar que no vayan estos materiales en los paquetes y, pues, por supuesto, cumplir en todo momento con la regulación aérea, ¿no? Entonces, como podrás ver, la aplicación de la tecnología solo en materia de prevención de pérdidas, solo en materia de seguridad, es muy amplia, sin contar, por supuesto, con tecnología de manera natural unida a la operación, ¿no? Solo por dar un ejemplo, pues la gente no clasifica ni registra direcciones y destinos a mano, lo hace a través de escaneos, ¿no? A través de operaciones que trabajan con código de barras o alguna tecnología similar, y que a final de cuentas pueden darnos todo un historial de quién lo envió, dónde lo envió, en qué fecha, cuántas veces lo ha enviado, cuáles han sido sus principales destinos, y eso nos ayuda a tomar no solo decisiones apropiadas desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de investigación, de inteligencia, y tomar decisiones acertadas. Wow, Eduardo, me diste un montón de material. Quiero preguntarte 10,000 cosas. Muy interesante, por supuesto, coincido contigo. La tecnología en esta industria de paquetería y courier, la verdad es que la usas, pues sin ni modo que tengas una clasificación con unas libretitas que luego nos encontramos por ahí cuando te registras para visitar a alguien, ¿no? Eso es muy importante para darle esa efectividad y sobre todo ese aceleramiento de crecimiento que tiene hoy por hoy mucho más detonado la industria de paquetería y courier. Mencionaste muchas cosas y quiero preguntarte algo en particular. Por supuesto, toda la red de distribución, todos los facilities que tienes, que mencionaste, de los fijos y los fijos y los móviles, es bueno, son caramelos para el crimen organizado, ¿no? Es pues un deseo, por supuesto, muy tentador para poder hacer pues sus redes de distribución pues de su mercancía también, ¿no? Sea la que sea, ya sea para efectos
de terrorismo o para seguir distribuyendo cualquiera de las cosas prohibidas que además esta bella industria de paquetería, mensajería y courier, pues tiene sus restricciones de poder hacer envíos de ciertas cosas. Cuéntanos un poco qué es lo que se enfrenta este sector en ese sentido con la delincuencia organizada, que debe ser de verdad apetecida para hacer redes de distribución del mercado negro de otras cosas. Y como mi segunda pregunta, ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo haces uso de la tecnología para combatir esto que es además un problema muy latente y que seguramente toda la industria se enfrenta? Bueno, generalmente cuando escuchamos el término de la delincuencia organizada, nos imaginamos cárteles de la droga, ¿no? La verdad es que esa es solamente una de las especialidades, ¿no? De las especialidades que tiene la delincuencia en general. A tu pregunta de a qué nos encontramos en esta industria, híjole, la verdad es que van desde experiencias diarias atemorizantes para la gente que trabaja, porque pues, tú puedes estar como una empleada en un mostrador esperando que un cliente llegue y te deposite un paquete, que puede ser una cajita pequeñita o puede ser una caja grande, ¿no? Y tienes que seguir ciertos protocolos para poder registrar toda esa información y poder detectar oportunamente si hay algo que no está bien. Y te puedes enfrentar con una persona que en determinadas geografías, cuando se le dice, señor, discúlpeme, no puedo recibirle su paquete porque le faltan algunos datos o porque no está cumpliendo el protocolo que dice aquí atrás en este póster, pues la persona saca una pistola y le dice, piénsalo bien si lo vas a recibir o no lo vas a recibir. Si no lo recibes, mi amiga te va a ayudar a que tomes la decisión, ¿no? Y muchos de esos son personas que pueden estar relacionadas con el crimen organizado o simplemente quieren enviar un paquete a alguien, pero que la cultura en esa geografía es una cultura armada, es una cultura de me lo recibes porque me lo recibes, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología para eso? Bueno, siempre estará en primer término la integridad física de la gente. Así que cuando este tipo de casos se dan, la tecnología nos ayuda en la parte del rastreo, en la parte de las prealertas, en donde en algún momento alguien que pudiera ser de la misma empresa, en los siguientes pasos puede detectarlo, o incluso con las mismas autoridades, en algún punto, hacen su trabajo y ellos llegan con, digamos, equipos, binomios caninos o con algunos otros grupos especializados, en donde lo que hacen son precisamente esas revisiones al azar, ¿no? La tecnología la cuenta desde el momento en el que tienes una cámara y que alguna gente la inhibe, pero alguna otra no la inhibe a hacer ese tipo de acciones, o pueden ponerse una gorra, o pueden ponerse unos lentes oscuros, o pueden... Ahora es más complicado porque la pandemia nos ha obligado a estar portando cubrebocas en todo momento. Entonces, ahora eso ha dificultado también esa parte, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que enfrentamos cuando recibes los paquetes. Lo demás viene en medio y pues ahí la tecnología va, pues más que nada para el cumplimiento de la regulación aérea y el cumplimiento de las políticas internas en donde puedas verificar a través de equipos de rayos X, equipos de detectores de trazas, ¿no? Y a veces incluso en temas tan, o con dispositivos tan sencillos como básculas que detectan variaciones de peso, cuando algo no está bien o cuando algo no es normal en esos paquetes. Entonces, sin duda la tecnología la encuentras en cada paso y te ayuda a poder detectar y prevenir algunas de las actividades criminales. Otras no los podemos hacer. Desafortunadamente, en este sector mucha gente busca, por ejemplo, enviar mercancías apócrifas, mercancías piratas, mercancías que llevan una marca que no son. Y eso no son fácilmente detectables, ¿no? Tú ves ahí ropa, calzado,
lo que se te ocurra y dices, no sé si son genuinas o no. Entonces, esa parte no se puede hacer sino hasta que las autoridades intervienen y dicen, esto es apócrifo. Bueno, no es mío, es de alguien más, pero ahí sí no te puedo ayudar en este sentido, ¿no? Entonces, eso hablando principalmente de lo que conocemos más comúnmente como el crimen organizado, ¿no? Pero hay algunas otras actividades criminales que con el crecimiento del e-commerce y con el crecimiento de otras tecnologías y el uso de Internet, pues se han estado sofisticando, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de fraudes cometidos con cuentas que se venden en redes sociales, que se venden en diferentes plataformas, y en donde te dice de cualquier empresa prácticamente, vendo guías para que hagas tus envíos de forma gratuita, ¿no? En algunos casos son civiles y en algunos casos son personas que trabajan en empresas y que tienen guías ya compradas para los envíos, pero que las revenden para que alguien más pueda hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces ahí la tecnología pues va muy enfocado para poder identificar y determinar cuáles clientes, cuáles cuentas pueden o están siendo vulneradas y poder avisar a los clientes de decir, cuidado, tu cuenta está siendo mal utilizada, necesitas ponerle, y ahí es en donde la tecnología entra, ciertos candados adicionales para que tú como usuario, tú como cliente, puedas tener mayor control y evitar que tu cuenta sea mal utilizada, ¿no? La tecnología a través de las redes sociales, pues no nos ayuda si no tenemos un centro de control, un centro de inteligencia en donde estés continuamente haciendo búsquedas y encontrando este tipo de anuncios en redes sociales en donde te ofrecen la venta o inclusive en algunos casos ostentarse con la marca que tú representas y decir, nosotros vamos por tu paquete, nosotros te lo depositamos, nosotros hacemos todo. Y en realidad eso no existe, no son centros autorizados, no son centros apócrifos, pero a través de las tecnologías, las redes sociales, la búsqueda, pues podemos detectarlo a tiempo y podemos tomar las medidas necesarias para evitar engaños de la gente o para orientar sobre cómo pueden ser mucho más cuidadosos en el manejo de sus guías, ¿no? Principalmente son las aplicaciones mayores en las cuales la tecnología tiene un rol primordial en la prevención del delito. Súper interesante lo que nos compartes, Eduardo, y retomando tu último comentario, sin duda alguna, a veces la tecnología puede también ser utilizada en nuestra contra y es bien interesante en todos los rubros que has mencionado, desde la operación per se, seguridad de los facilities, seguridad en la movilidad para que esa última milla pueda llegar a salvo y además la seguridad sobre pues las organizaciones de delincuentes pues que no te van a pedir la hora o a decirte que transportes un peluche gratis, ¿no? Bueno, a lo mejor el peluche sí sabe Dios que tenga dentro, ¿no? y, y es sin duda alguna una industria que en todos los sectores y en muchas áreas del negocio, mencionaste ahorita una investigaciones, ¿no? La inteligencia, hay que hacer inteligencia y contrainteligencia sin duda alguna y requieres de tecnología en diferentes sectores para cuidar siempre. Yo creo que el activo de los más valorados en todo negocio, pues es tu marca, ¿no? Y cómo seguir, por supuesto, manteniendo ese servicio de alta calidad y que los paquetes lleguen en tiempo y forma, como dicen nuestros amigos los abogados, ¿no? Y sobre todo, pues cuidar desde que recoges el paquete, pues hasta su destino final, sin importar si es internacional o nacional. ¿Qué, qué es lo que se ve en la industria? Yo tengo mi parte, pero ¿qué es lo que tú ves como gremio en el uso de tecnologías? Porque hay algunas industrias en donde tienen legados, pues, de allá de la Segunda Guerra Mundial y que además, pues, lo que mencionaba hace un momento, pues seguridad no es el core del negocio, entonces, pues es muy difícil poder hacer esas inversiones. Y en esta industria tan tecnológica para poder cumplir desde la recolección hasta la entrega final,
¿Qué es lo que se ve en la industria, Eduardo? ¿Están abiertos a actualizarse? Porque además tienen que actualizar los sistemas desde el escaneo y para la operación per se, pero pues también para el resto de capitas en donde nos has llevado alrededor de esta mañana. ¿Qué es lo que tú ves en el sector? ¿Están abiertos a tecnología, sí invierten o se quedan mucho con legados? Bueno, sin duda depende mucho de la filosofía de cada empresa, ¿no? En general, en el sector, yo te diría, hay empresas de origen nacional que tienen un mercado nacional consolidado para cierto tipo de paquetes, a lo mejor paquetes más pesados, a lo mejor paquetes que no son tan susceptibles de robo, y que digamos, su modelo de operar pues les permite hacerlo de una forma conservadora, de una forma sin muchas variaciones, sin mucho cambio. Pero también algunas otras empresas, al ser multinacionales, al tener una perspectiva global, al estar interesados en algunos otros sectores y al tener también un plan de negocio, un modelo de negocio que habla de expansión hacia otros mercados o hacia otros tipos de mercados, la tecnología es básica, es necesaria. Y yo diría que estas empresas, por supuesto que están o estamos abiertas a la tecnología. Y te voy a dar un ejemplo, Gigi, muy del día, ¿no? Muy del día y que está próximo. La pandemia, como ya lo has mencionado, ha cambiado la forma de operar de muchas empresas. Independientemente del comercio electrónico, mucha gente, muchos países, muchos gobiernos están esperando ansiosamente la llegada de la o las vacunas para prevenir y combatir el COVID-19, ¿no? Entonces, se tienen que repartir de alguna forma, se tienen que distribuir, quizá todavía no esté definido, si solamente al sector médico, al sector de salud, si podrá ser a cualquier consultorio, si se venderá en farmacia, si se venderá de manera personal, ¿no? Sin contar ya con lo que hoy ya estamos viendo, que son la red de distribución de mascarillas, respiradores, cubrebocas, termómetros de todo tipo para poder operar en los diferentes establecimientos, pero que son, finalmente son dispositivos médico-quirúrgicos, ¿no? La llegada de esas vacunas o de esos medicamentos requerirá tecnología no solo para su recepción y transportación, sino también para su resguardo, clasificación y distribución, considerando ciertos factores clave. Uno, muy probablemente, seguramente requerirán condiciones de cadena fría especial, que hoy probablemente no todas las empresas del medio courier lo tenemos como una tecnología diaria, ¿no? Porque no es algo que se maneje de manera cotidiana. Nadie está mandando medicamentos que requieran refrigeración de manera diaria y masiva. Entonces, ¿cómo estaremos integrando la tecnología de tal manera que podamos dar el servicio, podamos llegar a los usuarios en el tiempo esperado, de la forma esperada, y manteniendo las propiedades y la calidad que esos productos o esos medicamentos requieren? Segundo, yo creo que en los próximos años esas vacunas irán siendo tan apetecidas por diferentes sectores del crimen, a lo mejor no el crimen organizado que hoy vemos, pero sí un crimen organizado que hoy en día sabemos que existe en la venta de muestras médicas y digamos, medicamentos controlados o no controlados de manera clandestina, también será requerido por ellos. Entonces, hay que considerar que la vulnerabilidad, tanto en los facilities como en la movilidad, en la transportación, deberá ser diferente por lo apetitoso que se vuelve ese producto, ¿no? Por los diferentes volúmenes y demás. Entonces, y tercero, si los números siguen como hasta ahora, creo que es difícil, al menos yo no avisoro que dentro de 6 o 12 meses regresemos a nuestra antigua normalidad, ¿no?
Entonces, tendremos que estar operando en las diferentes etapas con gente, clientes, colaboradores, proveedores, prestadores de servicio que estarán llegando a las instalaciones o que estarán operando y a las cuales habrá que estar monitoreando sobre sus condiciones médicas. Entonces, el chequeo de la temperatura en ciertos momentos, con la protección facial que se tiene, a veces no es sencillo el poder identificar realmente que se trate la persona que deba ser. Entonces, yo creo que la integración de tecnologías para estas tendencias que hablan sobre protección o manejo de productos con cadena fría, que hablan sobre el reconocimiento facial ocasionado, la dificultad que presenta ocasionado por la misma pandemia, la distribución masiva que se espera, el garantizar medidas de higiene y de condiciones médicas apropiadas para operar, obligarán al sector a buscar precisamente otras alternativas y poder balancear esa alta demanda que se tiene con ese nivel de servicio esperado y, por supuesto, con el cumplimiento de todos los lineamientos y reglamentación que se tiene a nivel nacional o internacional. Así que yo te diría, ¿habrá apertura? Seguramente sí, conforme se vaya moviendo el negocio. Wow, pues muy interesante todo lo que has compartido, Eduardo. No sé ni por dónde empezar, pero trataré de encontrarle orden. Mencionaste muchas cosas que quisiera ahondar un poquito más en los temas. Mencionaste al inicio sobre que las compañías locales probablemente están como en su estado de confort y con lo que tienen pues funcionan bien. ¿No crees tú, Eduardo, que con este reapunte tan acelerado es una oportunidad, y no solamente para las empresas locales, sino para las empresas internacionales también, de aunque usen tecnología, montarse a la ola de la digitalización? Mencionaste muchas cosas que hasta parece que me estás leyendo la cabeza, porque te iba a mencionar justo lo de las vacunas y la distribución, eso que trae además otro reto adicional a todos los que ya enfrenta este sector tan bonito, que hoy es muy importante hasta para la comida, ¿no? Si quieres pedir unos tacos, pues también ahora los pides y te los llevan, y además bien empacaditos, y hasta te llegan calientitos y dices, ay, qué rico. Y así como te llegan tus tacos, pues te llega tu tarjeta de crédito, te llega tu ropa, y ahora que ha cambiado mucho. Y bueno, pues vamos al tema de las vacunas también, pero que traerá, por supuesto, otros retos, como bien lo mencionaste, en el tema de esta digitalización, ¿no? Porque hemos hablado de tecnología, cómo la usas, hablaste de arcos detectores para la inspección de los paquetes que se hace de manera aleatoria, y que deben de tener de alguna manera pues algún registro ustedes para poder ser auditable, etcétera, pues porque hay un marco legal, y como empresa internacional pues debes de cumplir con muchos estándares, por supuesto, normas internacionales también, que te permite pues sacar esos paquetes o internarlos también en el país. ¿No crees tú que hay de verdad una oportunidad para todos de montarse en esta ola de la digitalización, sin importar si eres local o eres una empresa transnacional? Definitivamente no solo diría yo, Gigi, que es una oportunidad, es una necesidad para poder ser competitivos en el mercado. Quizá la única diferencia pueda ser la velocidad con la que se haga y, digamos, la extensión con la que se haga, ¿no? Porque muchas de estas empresas, y debo ser honesto, incluyendo a Cepomex, ¿no? El Servicio Postal Mexicano, que pues, es de alguna forma es como la parte oficial o gubernamental, tiene esas necesidades y se rige por la misma reglamentación. Pero en muchos casos, algunas de estas empresas, su modelo de negocio es terrestre y es local en ciertas regiones geográficas. Entonces, creo que ahí la velocidad con la que ellos vayan montándose puede ser diferente a la que tengan empresas que hoy en día, además de la distribución terrestre, trabajamos la distribución aérea internacional, ¿no? Y que además de eso, quizá tenemos una cobertura
territorial más amplia o más completa que las anteriores. Entonces, a tu pregunta yo diría sí, no solo es una oportunidad, sino es una necesidad también, y la única diferencia será la rapidez con la que se haga y el nivel de expansión o de extensión con el que se desea hacer. Coincido contigo, y aquí mi pregunta derivado de esto que acabas de mencionar, y con toda la experiencia que hoy tienes en manejo de crisis, en continuidad del negocio, en análisis de riesgos, ¿qué tan rápido crees tú, y con todo el expertise que tienes, que este cambio pueda darse? Porque además estamos hablando no solo del tema operativo, ¿no? Y todavía no incluyo el tema de las vacunas aquí, porque eso va a traer retos sumamente distintos en el área operativa, de clasificación, distribución, tiempos, etcétera, y hay que medirlo, ¿no? Si no lo medimos, pues no lo podemos mejorar. No solamente en el área de operación, sino también pues ahora te vuelves un blanco mucho más importante porque tienes mayor tráfico de paquetes, ¿no? Tienes ahora mayor staff, no importa si es de personal o vehicular o incluso aéreo, tienes más, necesitas de más soporte para poder llegar de manera más rápida e insisto, y poder seguir manteniendo los niveles de servicio que dependiendo la compañía, las compañías ahí va cambiando entre una y otra, pero normalmente todas buscan esa excelencia de mandar y cumplir con los tiempos a los que se comprometen. Y otra además que es, y tú lo mencionaste perfectamente, y aquí sí voy a entrar en el tema de las vacunas, que se vuelve, ¿no?, un foco mucho mayor para la delincuencia organizada. Y lo que tú bien dijiste es la delincuencia organizada, pues no solamente son los cárteles de las drogas, también hay mucho tráfico de muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo ves tú esa transición para poder en gestión de riesgos nuevos que además pues cambian, y como diría nuestra gran amiga Midori, pues si alguien nos hubiera dicho el año pasado que este año nos íbamos a enfrentar a una pandemia, pues nos hubiéramos preparado de mejor manera, ¿no? Pero si bien los riesgos son dinámicos y nuestros planes tienen que ser mucho más holísticos, ¿cómo ves tú toda esta composición? Porque además es un reto también de la operación, del negocio, pero también un tema tecnológico, pues para cumplir los 3 pilares, que es la tecnología, los procesos, procedimientos y pues la fuerza del factor humano. ¿Cómo ves tú esa transición y qué, como usuario final, qué le dirías a la audiencia, ¿no?, que tenemos como audiencia pues a proveedores, a fabricantes también en esta industria de la seguridad en el sector de la electrónica? ¿Qué les dirías tú como usuario final y además con esta experiencia en este sector? ¿Qué es lo que estaría buscando esta industria de mensajería y courier? Son Bueno, muchas preguntas, perdón. pero está muy bien, Gigi, porque yo creo, déjame tratar de resumirlo. Yo creo que la industria courier buscaría, hablando de tecnología, buscaría mantener dos cosas que son sumamente importantes. Una es mantener y, de ser posible, o más bien lograr el crecimiento planeado llegando a otras regiones geográficas y llegando también con otros productos que antes no habían sido manejados, ¿no? Y tener precisamente la disponibilidad de tecnologías para poder diversificar el mercado, tanto geográficamente como en el tipo de materiales o en el tipo de contenidos que se están buscando. Y la segunda, sin duda, es mantener y, de ser posible, mejorar la satisfacción del cliente. Hoy en día la gente espera no solo recibir un paquete o enviar un paquete para que le llegue a alguien. Espera que se haga, y estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que ha pasado el costo a un segundo término. Lo que la gente busca es rapidez para que llegue en el menor tiempo posible, calidad en la integridad de sus paquetes, que no le llegue
lastimado, que no le llegue cambiado, que no le llegue con otras características. Y el tercero, que sea, digamos, en términos de precio, que sea competitivo, ¿no? Entonces, yo creo que la industria courier estará abierta y estaría esperando innovación en ciertas tecnologías. Ojo, no solo que nos ayuden a prevenir pérdidas, no solo que nos ayuden a cumplir con las regulaciones, sino también que nos ayuden a poder garantizar la integridad de los paquetes en toda la cadena de suministro, de mantener los niveles en términos de rapidez, de velocidad, para que los usuarios lo puedan tener, ¿no? Y sobre todo también en una cobertura mayor, que hoy en día no se está teniendo. Voy a poner un ejemplo de un tipo de envíos, ¿no? Que además ni siquiera son envíos particulares o no necesariamente particulares, pero que la industria courier está enfrentando. Por ejemplo, el envío de cepas microbiológicas para análisis, el envío de ciertos restos humanos que son enviados de un lugar a otro para razones de estudio, meramente, ¿no? Para confirmar o comprobar cierta efectividad de medicamentos y demás. Entonces, pues no es fácil transportar que tú te lleves restos humanos o cepas biológicas en un carro de una universidad a otra, ¿no? Y seguramente esto va a ser, o esto está siendo ahora, y más con la pandemia, una forma en la cual los dedicados a la industria de la salud buscarán que esos análisis o esos estudios se hagan de una manera rápida, de una manera sencilla y de una manera segura, y de que esas cepas biológicas que eventualmente pudieran representar un riesgo por su naturaleza, puedan ser transportadas de manera segura. Entonces, yo creo que los próximos 3 años van a ser un periodo que representará un parteaguas por la velocidad con que el comercio electrónico está creciendo, por las implicaciones que la misma pandemia está dejando para que la gente busque opciones de transportación y no de presencia física, por el crecimiento de la población demográfica que cada vez utiliza más dispositivos electrónicos, ahora hasta para educación, y estamos hablando de zonas, a lo mejor zonas indígenas, zonas en la sierra, que antes no lo utilizaban porque iban los niños a la escuela, aunque caminaran 2 horas. Hoy eso no hay. Entonces, hoy los niños tienen, y hay muchos reportajes de televisión al respecto, hoy los niños se juntan en una casa que tiene internet a tomar clases y requieren una pantalla o requieren una computadora o requieren una tablet o requieren un iPhone, lo que sea. Y entonces esas comunidades que habían estado durante algún tiempo un tanto desconectadas, lo están requiriendo. Entonces, esas necesidades sin duda van a tener que ser consideradas, y la tecnología debe estar enfocada en 2 cosas, en la prevención de pérdidas y prevención del crimen, pero también en garantizar los niveles de servicio de acuerdo a los diferentes tipos de mercado que se van dando. Y hay otro factor que por último me gustaría comentar también. Creo que no oficialmente, pero con la prácticamente confirmada resultado de la elección en los Estados Unidos, el nivel que adquiere el comercio entre México, Estados Unidos y otros países en materia de importaciones, exportaciones, intercambios y demás, seguramente nos va a demandar un crecimiento, una diversificación geográfica mayor, y en algunos países habrá restricciones y habrá ciertos lineamientos que harán que las empresas del sector courier cumplamos con ellas para poder dar el servicio, y que seguramente estarán relacionadas de una forma más íntima con el crecimiento de la tecnología, ¿no? Creo que esa sería mi visión sobre cómo la tecnología debe interactuar con la industria courier en los próximos 3 años. Interesante lo que mencionas, y yo cerraría con 2 preguntas, Eduardo. Una de ellas es, si bien este mundo de mensajería, paquetería, courier, pues está muy embebido en un mundo IoT,
¿no? Y mencionamos muchos ejemplos, nos apoyaste también mencionando varios. Ciberseguridad. Es algo que está dentro del speech del Mindshare y también dentro de una cultura de seguridad en todos los responsables de seguridad en el sector. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué es lo que tú ves? Una visión, hablando en tecnología, en este mundo retador que nos has mencionado y pusiste muy buenos ejemplos de lo que viene. Con esas dos preguntas cerraría, Eduardo. Perdón, a la primera, la ciberseguridad o el cibercrimen, llamémosle la ciberactividad, es algo que sin duda la industria courier tiene que estar a la vanguardia para prevenir todo ese tipo de cosas. No solo porque los sistemas, si eventualmente son vulnerados, pueden causar una interrupción significativa al negocio, desde el punto de vista que dices, pues ya perdí cuánto tenía, dónde tenía, ya perdí mis inventarios, ya perdí mis rutas, ya perdí todo, sino también porque como industria courier tenemos la responsabilidad de manejar mucha información de carácter personal de empresas y de civiles, ¿no? Que pues te dan sus datos personales, su dirección, te dejan en algunos casos tener acceso a ciertos documentos, ¿no? Personales, oficiales, y que de alguna manera es información restringida, es información confidencial que se tiene que manejar de una forma muy apropiada y muy efectiva, no solo por el cumplimiento de la regulación, sino también porque es un compromiso con los clientes el tener un manejo apropiado de la información personal. Y también creo que hay algo sumamente importante en esto. Si lo vemos a futuro, las generaciones no cibernéticas están o estamos quedando atrás, en donde a lo mejor los hoy abuelitos o los hoy padres ya mayores siguen haciendo ciertas actividades de manera rutinaria, ¿no? Ir al banco a hacer depósitos o hacer retiros, hacer pagos, ir a la tienda a comprar y ya ver. Pero las nuevas generaciones, que muchos de ellos son los mismos que hacen o que practican el cibercrimen y que practican el robo de identidad y practican las diferentes opciones para alterar y vulnerar los sistemas, también son los que, del lado de los buenos, vamos a decirlo así, cada vez utilizan más el comercio electrónico, cada vez están utilizando más el Internet de las cosas y cada vez esperan menos ir a comprarse un par de zapatos a la zapatería y mejor ordenarlo en un catálogo electrónico. Así que el uso por las nuevas generaciones, la demanda del comercio electrónico por las nuevas generaciones será mucho más alta, pero también los riesgos asociados en términos de cibercrimen por el expertise, el conocimiento que estas nuevas generaciones están teniendo y sobre todo porque te brinda anonimato cuando haces ciertas cosas y comodidad de que puedes estarlo haciendo, ya no necesitas encapucharte y llevarte una pistola para asaltar algo en el lugar, sino puedes hacerlo del otro lado del país y sin que nadie se entere. Entonces, sí, la seguridad cibernética es un componente que todas las empresas del sector courier lo estamos considerando, pero necesitamos manejarlo y no bajar la guardia y mantenernos al mismo nivel de información. La segunda, allí, perdóname, si puedes rehacerla para entender mejor. Por supuesto, es en visión hacia el y no quiero usar la palabra futuro, pero hacia enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que ves en cuestión de tecnología? Nos hablaste mucho de dónde se está moviendo o dónde ves tú que se mueve el sector de mensajería, paquetería, courier, los retos que conlleva. En tecnología, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que ves hacia adelante? Sin duda creo que la tecnología debe de ir mejorando en la parte móvil. Sí, hoy en día yo creo que tenemos tecnología disponible para disuadir, ¿no? Y entonces tú ves un vehículo que trae ahí una señal que dice, o una leyenda que dice vehículo protegido por GPS, y es un tanto disuasivo. Ves un vehículo que trae una cámara que apunta hacia el exterior y es un poco disuasivo, ¿no?
Sin duda, mucho de eso es también para detección y te avisa oportunamente, alguien abrió la puerta, alguien está entrando y está removiendo paquetes, alguien te da un aviso. Yo creo que la tecnología deberá ir creciendo más en no solo disuadir y avisar, sino también en impedir y utilizando las 4Ds en la filosofía CIS, ¿no? De delay, ¿no? De retrasar ciertos eventos, porque cuando pues alguien llega y te abre un camión o te abre un vehículo, aunque traiga cámaras, pues si trae cámaras se ponen un pasamontañas y ya no los detectas. Si no pueden abrirlo por la parte trasera, porque trae una chapa electromagnética, una chapa electrónica, pues llegan y con un hacha te abren las partes laterales o se suben al techo, ¿no? Entonces, yo creo, o de forma mucho más inteligente, te quitan ahí las puertas del lado de las bisagras y meten la mano y van sacando los paquetes sin violar los sellos que garantizan que nunca fue abierto. Yo creo que las tecnologías deberían de ir buscando la parte de protección en el interior, ¿no? Entonces, si alguien entra, ¿qué puedes hacer para retrasar o impedir eso? Emitir sonidos de 120, 130, 140 decibeles, pues a lo mejor lo podemos hacer, pero de forma casera. El que haya descargas de neblinas o vapores o cualquier otra sustancia que te marca de color morado o que marca las mercancías y que tiene que ser no tóxica por los seres humanos, pues a lo mejor hoy hay una que otra, pero no es tan fácil ponerla ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo? Lo pongo como ejemplo, aunque sea tristeza, pero cuando tienes inspecciones en ciertos retenes oficiales, pues de repente algunos paquetes se evaporan, ¿no? ¿No? Se evaporan, entonces, bueno, pues me revisaron y no traía yo paquetes contaminados con droga, pero pues ya me hicieron falta 5, 6, 8 iPhones o 8 paquetes que traían computadoras y que desaparecieron ahí y que hoy a lo mejor las tienes que poner bajo reja. ¿De qué otra manera podemos, y a lo mejor ahí tiene que ver mucho con la geolocalización o con, qué sé yo, código de barras o códigos QR que te den un posicionamiento en donde de repente tú entras y digas, oye, me faltan 10, ¿y qué crees? Esos QR me lo están marcando en tal lugar, se quedaron ahí o se movieron, y te pueda dar mayor oportunidad para que avises a la gente que están siendo más estrictamente monitoreados y los puedas recuperar. Entonces, mi visión sería mantener y mejorar la protección en las actividades fijas, ¿no? En los facilities, pero yo me enfocaría más en la parte de la movilidad y no solo en la parte de la detección, disuasión y detección, también en la parte de la reacción y la protección para retrasar significativamente o para lograr casi como un blindaje el que la mercancía no sea afectada o tenga una afectación mínima. Eso es como yo vería la tecnología a futuro. Y a futuro, como bien decía, yo diría en los próximos años por venir. Sí, o sea, en el futuro de mañana casi. Eduardo, pues yo me puedo quedar contigo aquí todo el resto del día, pero pues el tiempo apremia y hay muchas preguntas. Es que una vez más, de verdad, agradecerte por haber participado con nosotros, por aceptar, por compartir tus experiencias, tu visión y pues todo lo que nos has compartido que ha sido sin duda alguna de mucha utilidad para la audiencia. Si me lo permites, voy a comenzar con las preguntas, que hay bastantes. Con mucho gusto. A ver. Excelente ponencia, felicitaciones, te dice Jesús Mirena. Pregunta, el crecimiento de Héctor Coronado. Saludos a Héctor si todavía sigues aquí, Héctor. El crecimiento del e-commerce con el tema del COVID rebasó la demanda en la logística, específicamente en la última milla. Los que no tenían una logística ya establecida y han aprendido más sobre la marcha, han dejado al usuario final en ocasiones un mal sabor de boca. ¿Qué hay de innovación en los carriers para abordar esta problemática?
Muy buena pregunta de Héctor. Bueno, yo creo que el mal sabor de boca, que eso es cierto, de los usuarios, ha sido principalmente al no recibir su paquete, su pedido en el tiempo esperado. En algunos casos quizá era algo que no urgía, pero en muchos otros sí era sin duda de gran urgencia, ¿no? Eh, bueno, hoy en día la última milla se está realizando a través de vehículos de diferentes tamaños que sin duda te llevan y te entregan tu paquete, pero esos vehículos dependen de dos cosas. Primero dependen de, pues, que el volumen es excesivo, tú tienes un volumen mucho mayor por entregar, pues necesitas más vehículos o necesitas una operación 24 horas y que tú recibas tu paquete a las 3 de la mañana, lo cual es complicado. Entonces, no todos los carriers tenían previsto características tanto técnicas de los vehículos, capacidad, tamaño, equipamiento, ¿no? GPS y demás, como de la gente que estaba entrenado como un courier, como una persona que hace entregas para poder hacerlo. Innovación, híjole, pues en innovación yo creo que hay por ahí algunos territorios que son llegados o son atendidos a través de vehículos mucho más básicos, como son las motonetas o las bicicletas, especialmente porque ayuda a mejorar la experiencia del cliente cuando tienes que pasar por caminos muy difíciles en donde los vehículos no pasan, ¿no? Y en donde a través de una motocicleta, una tricicleta o algo así, puedes llegar y cumplir con la expectativa de ese cliente. Entonces, te da beneficios por un lado para ciertos clientes y en cuestión de tiempo, pero quizá te da otras desventajas, como puede ser mayor susceptibilidad a ser asaltados, ¿no? A sufrir accidentes, en fin. Entonces, pues no hay mucho que hacer por ese lado. Yo descartaría sin duda la entrega vía ferrocarril, no es ni la más rápida ni la mejor. Y bueno, mi sueño, pero quizá no dependa de nosotros como industria courier, sino dependa de los fabricantes de tecnología, es que en algún momento las entregas de última milla, como lo marca el buen Héctor, pudieran hacerse a través o de robots o de, vamos a decir, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre de estos aparatitos que vuelan. De drones. Drones, perdón, se me fue la palabra, ¿no? No te preocupes. De tal manera que cierto tipo de paquetes con una programación geográfica, con una comunicación y demás, puedan ser entregados por aire, porque los ladrones difícilmente llegan al aire, porque los ladrones no les va a ser tan fácil identificar los que andan arriba, incluso porque las probabilidades de accidentes son mínimas. Entonces yo creo, no lo creo en 3 años, pero creo que sí a futuro, la entrega aérea en términos de innovación debería ser para la última milla, debería de ser lo que estaríamos explorando, a través de robótica o a través de drones para poder pues evitar todos los riesgos y obstáculos y vulnerabilidades que se tienen a nivel de tierra, ¿no? Súper interesante. Y bueno, pues nuestro amigo Héctor Coronado también hace un comentario que dice, sin contar con el ingrediente COVID, que nos ha obligado también a hacer las cosas diferentes, como nota, dice, lamentablemente, actualmente, por la naturaleza del e-commerce, los robos son random, aleatorio, como se prevé desde tu punto de vista este modus operandi que es más impredecible? Bueno, si hablamos del robo externo, yo creo que le cuesta más trabajo, ¿no?, a los ladrones identificar paquetes que son iguales, ¿no? Y que a lo mejor en un mismo tamaño de paquete puedes llevar un teléfono celular o puedes llevar documentos o puedes llevar otro tipo de artículos, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de preverlo tiene que ver, número uno, pues a qué ruta vas a entregar, ¿no? Y para eso hay que hacer un mapeo de dónde está la criminalidad, dónde tienes
el principal o el mayor número de robos. Entonces, si tú vas a una zona de muy alto riesgo, en donde hay presencia de mercado negro o hay presencia de tianguis informales, donde se sabe que están concentrados centrales de abasto y mercado informal, y tu número está ahí creciendo, pues hay que, déjame decirlo así, hay que blindar o hay que disfrazar la entrega, y a lo mejor pues el día de mañana lo entrego en una camioneta que no diga mi marca, sino que diga panadería, ¿no? De tal forma que pasar desapercibidos, volvernos invisibles y volvernos impredecibles. No podemos entregar paquetes en cajas blindadas, no podemos entregar esto porque pues, no va por ahí. Entonces, creo que si las camionetas o los vehículos de última milla de cualquiera de las empresas que tenemos esta actividad se vuelven un target y dicen, mira, a las 5 pasa por aquí, trae este logo, viene con esas características, lo paran y buscan randomly, como dice Héctor, aquellos paquetes que pudieran ser electrónicos o pudieran ser atractivos. Pero cuando de repente ven que llegan camionetas de pan, camionetas de paletas, camionetas de transportes escolares, y de repente dicen, pues no veo no veo al de la paquetería, pues no. Y al día siguiente te llegan otro tipo de disfraz, pues eso creo que va a ir desanimando a la gente, y creo que pudiera ser más efectivo que blindarlos o ponerles al ejército atrás como escoltas o armarlos con metralletas. Sí, que además llamas mucho más la atención, ¿no? En lugar de pasar desapercibido. Muy buenos puntos de vista. José Luis Alvarado, saludos, amigo José Luis. Pregunta, ¿qué porcentaje se ha incrementado la inseguridad en la última milla? Híjole, es una pregunta, déjame tratar de responderla de esta manera. Si hablamos de inseguridad en cuanto a temas de robos, yo diría que el número de eventos durante la pandemia, o llamemos el último año, quizá el número de eventos aumentó, diría yo, un 30-35% en cuanto al número de eventos, probablemente hasta 40%, en unas rutas más, en otras rutas menos, pero el impacto no necesariamente es en el mismo porcentaje. ¿Por qué razón? Bueno, número uno, porque, como bien lo mencionó Héctor, los asaltos ahora ya no son tan target, sino ya son aleatorios. Entonces, paras a la camioneta y en 3 minutos antes de que venga la patrulla o de que se pare el motor del vehículo, lo que sea, agarras paquetes y te los llevas. Entonces, quizá el impacto en cuanto al número de paquetes perdidos o robados ha disminuido porque no es planeado, es lo que traigas en el costal y vámonos, se echan a correr, porque son gente más novata. Y también porque, pues por la pandemia, el número de paquetes en cada ruta ha crecido. Entonces, si antes transportaba 100, a lo mejor ahora lleva 120 o 130. Y eso hace que los artículos de alto valor se puedan ir diluyendo entre todo lo demás. Entonces, en cuanto al número de eventos, número de incidentes, yo diría que un 30-35% ha crecido. En cuanto al impacto financiero, yo diría que no ha habido realmente un impacto, y probablemente se haya mantenido igual o inclusive haya bajado por el tipo de paquetes y la cantidad de paquetes robados. Hablando de robo, sin embargo, el tema de inseguridad para la última milla conlleva otras amenazas, ¿no? Entonces, dependiendo de la geografía, conlleva, por ejemplo, más en el norte de México, pues es más, necesito tu auto porque yo quiero hacer un recorrido para ver mi negocio, te lo regreso al ratito. Es un tema de inseguridad, sí, pero no roban los paquetes, lo utilizan para otras cosas. Y a lo mejor más hacia el sur o hacia el sureste, la inseguridad es más de préstame tu camioncito porque le voy a prender fuego y porque voy a bloquear esta carretera, ¿no? Entonces, no es el objetivo robar paquetes, el objetivo es hacer bloqueos y prenderle fuego. Entonces, dependiendo igual como la teoría del análisis de riesgo, de qué amenaza me hablas, y en base a eso lo medimos. Pero en términos generales, esos serían los números. Súper interesante, gracias Eduardo. Johnny Suárez, muy interesante ponencia. Eduardo nos visita desde Asís, Honduras.
Nuestro amigo Héctor Coronado, el tema de la refrigeración para vacunas en su transporte va a ser un reto por la gran demanda. ¿Los carriers tienen unidades suficientes? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que todavía no tiene la respuesta real porque ni siquiera hay un número definido y determinado en cuestión de distribución, de cuántas unidades, ¿no? Entonces no podríamos decir si las tienen o no, creo que habría que ver capacidades, destinos, y yo estoy seguro que los carriers que hoy en día están trabajando o se dedican al sector de la cadena fría, muy probablemente estén pensando en adaptaciones de unidades que no son por diseño cadena fría, pero que pueden dar el servicio, si no es que en adquisición o en expansión de su red, ¿no? Sí, sería muy aventurado decir si tienen diferentes unidades. Además, no se sabe todavía cómo va a ser la distribución. Entonces, probablemente la distribución a ciertos niveles, ciertos hospitales, el sector salud, pueda ser de forma masiva y se pueda optimizar el transporte. No avisoro todavía entregas de última milla, así que es un poco incierto, pero seguro que el sector del transporte lo está trabajando y lo está viendo. Y como hasta ahora, bueno, pues tendrá que tomar las medidas correspondientes como lo has compartido durante toda esta sesión. Eugenio Bode. Hola, Eduardo, buenos días. En mi opinión, creo que México le falta madurez comercial, buenas costumbres, etcétera. ¿Usted qué opina? No estoy seguro, estoy de acuerdo contigo, Eugenio, no estoy seguro que como país nos falte madurez comercial, a lo mejor a las empresas. Creo que más bien es un proceso de maduración también para el usuario final, porque pues hay sectores que todavía no acaban de entender que hoy las entregas y las compras se tienen que hacer de una manera diferente. Creo que esa parte habría que irla viendo. La segunda, muy probablemente me atrevería yo a decir que también necesitamos madurez desde el punto de vista regulatorio para poder ir permitiendo y promoviendo otro tipo de entregas diferentes. La verdad es que ha sido una excelente decisión por parte de las autoridades en México el considerar a la industria courier, la industria logística como actividad esencial. Sin embargo, creo que necesitamos hacer otras cosas. Yo estoy seguro de algo. Yo estoy seguro que si esa madurez del usuario implicara yo te entrego 24 horas para darte el nivel de servicio. Si me recibes a las 2, 3, 5 de la mañana o en domingo, voy a poder darte el servicio que esperas. Sin embargo, a lo mejor no se ha podido explorar y no ha sido aceptada esta modalidad de entregar las 24 horas y por eso también hay muchos retrasos. Entonces, coincido contigo en que hace falta madurez, sí, a lo mejor un poco comercial, un poco desde el punto de vista usuario y por supuesto creo que la parte de la regulación también tiene que crecer, madurarse y evolucionar. Muchísimas gracias, Eduardo. Mismo Eugenio pregunta, ¿cuál es la primera responsabilidad que tiene el ciudadano, trabajador o el civil aquí o en cualquier lugar del mundo? Si estamos hablando de un trabajador o de un civil que está en la cadena logística del courier, híjole, yo creo que la primera responsabilidad que debe tener es cumplir, satisfacer y en un momento dado exceder las expectativas del cliente, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que hacerlo bajo una regulación jurídica muy estricta. O sea, no le puedo dar un nivel de satisfacción a mi cliente si yo sospecho o sé que está embarcando un paquete con un embalaje deficiente, si está embarcando productos prohibidos, si está falseando información. Entonces, hay que hacer un balance de tal manera que se logre la satisfacción del cliente siempre en cumplimiento de la regulación jurídica, de los reglamentos internos y de esa manera poderlo lograr, ¿no? Completamente de acuerdo contigo.
Francisco Robles, excelente conferencia. Muchas gracias, Francisco. Yolanda Bernal, muy buena presentación. Gracias, mi Yola, siempre por estar presente. Johnny Suárez, ¿cómo se percibe en el entorno de nuestros países la tecnología de entrega courier por medio de drones? Él es de Honduras, entonces seguramente se refiere hacia países como Honduras. ¿Cómo lo percibes tú desde donde estás? Bueno, yo creo que, y especialmente en países pequeños, especialmente en países en donde el nivel de tecnología no ha llegado con la misma velocidad que en otros, yo diría que hoy se podría percibir como un sueño y un tanto lejano. Yo creo que le toca al sector tecnológico, le toca al sector courier, le toca a las autoridades impulsar que la entrega a través de drones o de robots, vamos a decirlo, aéreos, es el futuro, y no porque así hace 40 años haya sido transmitido en el programa Los Supersónicos, quienes de niños lo veíamos, no realmente por esa visión, sino porque incluso ahora por temas de salud, por temas de seguridad, el mismo usuario se debería sentir más confiado de que llegue un aparatito y le dé su paquete sin tener contacto con un humano, que a lo mejor no lo saluda, no le sonríe y no le pida que firme un documento, pero que tampoco lo expone a un contagio o a ser contagiado, ¿no? Sino que es más fácil recibirlo a cualquier hora, poner una huella digital o hacer algo y entonces quedarse con su paquete sin crecer el riesgo, la desconfianza de poder ser eventualmente contagiado, y también el courier. Entonces yo creo que pudiera ser percibido como muy futurista, pero al mismo tiempo como una solución potencial desde el punto de vista servicio, calidad y, por supuesto, cumplimientos sanitarios. Muchísimas gracias, Eduardo. Sandra, ¿qué es? ¿Ustedes subcontratan transporte o todas son unidades motos de ustedes de ahorita en la empresa donde te desempeñas? ¿Y qué es lo que ves en la industria? Bueno, yo creo que no solamente en mi empresa, sino en todo el sector, por el modelo de negocio es necesario rentar unidades, ¿no? Porque hay periodos como el Buen Fin, como el Hot Sale, ¿no? En donde la demanda es muy grande y necesitas apoyo logístico con otros vehículos. Entonces, sería incosteable tener una parte del año vehículos parados o subutilizados, ¿no? Entonces, creo que precisamente por ese modelo de negocio es importante encontrar un beneficio mutuo entre las empresas o los carriers que rentan o dan servicio de estos vehículos y las empresas que nos dedicamos a hacer entrega de última milla, ¿no? Ahora, sobre cómo veo ese crecimiento, ese sector, yo creo que va a ser un nicho de negocio para las empresas, o seguirá siendo un nicho de negocio para las empresas que hoy se dedican a este tipo de operaciones de rentar los vehículos, y tendrán que crecer en dos cosas, en dos frentes. Uno es la cobertura geográfica, y a lo mejor buscar vehículos que lleguen a la sierra, que puedan cruzar por áreas en donde ha habido lodo, inundaciones y demás, pues porque a lo mejor van a estar llevando medicamentos o documentos muy importantes. Entonces, no siempre el mismo vehículo será el adecuado para atacar esas zonas. Habrá que buscar otras alternativas, ¿no? Y la segunda, tendrán que ir pensando en mejorar la tecnología de sus vehículos, ¿no? En no solamente poner un GPS, sino brindar un servicio en el que diga, mira, te doy el GPS, pero tiene geocercas y tiene alarmas y tiene aperturas remotas y tiene quizás una geolocalización tal que te dé información al instante. Entonces creo que es un buen nicho de mercado, pero tendrá que ir creciendo la tecnología de sus unidades y los diferentes modelos para áreas difíciles de accesar en ciertas condiciones. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Eduardo, disculpa. Perdón, incluyendo la falta de cobertura para los GPS. Ese es un muy buen punto. Ese es un muy, muy buen punto que acabas de mencionar. Y bueno, pues por el tiempo me voy a permitir leerte la última pregunta. El resto realmente son
Felicitaciones de Franklin Mejías, excelente presentación. Daniel Valencia te felicita mucho, siempre muy interesantes tus ponencias. Naim Escalante te felicita mucho también por tu ponencia. Y la última pregunta es de Erika Fernández. Hemos hablado alrededor de esta mañana un poco su pregunta, pero esto dice: el uso e innovación de la tecnología es importante, pero ¿qué pasa cuando se hace mal uso de la misma o el factor humano no está capacitado para su manejo? Es una muy buena pregunta de Erika y déjame tratar de responderla de esta manera, que es una forma muy personal que yo tengo para explicar las cosas en ciertas circunstancias. Las cosas no se dan o no se hacen solamente por tres razones: porque la gente no sabe, porque la gente no puede o porque la gente no quiere. Nada más. Pues hablando de tecnología e innovación, creo que si es el no sabe, y Erika mencionaba la parte de entrenamiento, bueno, estamos en un mundo muy cambiante, especialmente enfocado en la tecnología, y es responsabilidad principal de las empresas que brindan servicios o de las empresas que venden ciertos productos, estar facilitando adiestramientos y entrenamientos sobre cómo utilizar desde los productos hasta toda la cadena de valor a los usuarios y de promover este autoaprendizaje o facilitar esto. Y las empresas que trabajamos en el sector logístico, preocuparnos teniendo como uno de los pilares el entrenamiento efectivo y continuo hacia nuestra gente. Y con eso creo que podemos aliviar el porque no sabe. Porque no puede es muy probablemente porque le faltan los recursos materiales, llámese la tecnología manual, llámese un portal, llámese el acceso o llámese la oportunidad de que la gente lo utilice. Entonces, como empresas también necesitamos pensar que para que la gente haga sus cosas necesita las herramientas, si no queremos depender o sufrir fallas. Tenemos que ir pensando en que la gente haga su trabajo a prueba de fallas y enfocarlos a que utilicen las herramientas de manera apropiada, aunque sepan que tengan con qué hacerlo, porque la teoría no les va a servir. Y el no quiere, bueno, el no quiere ya va relacionado con probablemente con un perfil muy personal en donde por sus necesidades, sus capacidades, sus habilidades, hay ciertos trabajos que no desea hacerlo. Y entonces, bueno, pues simplemente habrá que encontrar la gente ideal para el puesto ideal, ¿no? Tanto en la parte de cómo hacer el trabajo, como con la gente o los clientes a los cuales pues, tú pretendes llegar y entregar tu producto, ¿no? Y ahí la tecnología, Erika, Gigi, yo creo que va a ser mucho enfocado hacia la determinación de los perfiles en los procesos de contratación y no solo en los perfiles criminológicos. Creo que también la utilización de la tecnología en los nuevos perfiles psicométricos de aptitudes y de capacidades va a ayudar mucho para encontrar y hacer match entre la gente y las funciones. Eduardo, no me queda más que de verdad agradecerte. Ha sido para mí un honor poder haber tenido la oportunidad de entrevistarte, hablar de infraestructura y tecnología, protegiendo lo que te importa, tu negocio, tus empleados, tus clientes y por supuesto tus paquetes. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana, tarde. Y bueno, Javier, pues estamos un poco, creo que apremiados de tiempo. Te paso la posta. Muchísimas gracias, Eduardo, y a toda la audiencia por su participación y sus excelentes preguntas. Muchas gracias a ti, Gigi, por tu participación también y por hacer esta fabulosa entrevista. Mi estimado Eduardo, muchas gracias también a ti. Me gustaría pasarle la palabra a Perla Ortega, presidenta de ALAS, para que nos entregue el reconocimiento de forma virtual. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos que nos siguieron acompañando. La verdad es que ahorita pudimos comprender un poco mejor por qué tan importante el compromiso en ambos sentidos, ¿no? Desde la parte como empresa y también la responsabilidad que nos toca o que podemos hacer para ayudar a proteger todo esto, todo este proceso que ocurre. Muchas gracias también, Gigi, por esta excelente
charla y moderación, y a toda la gente que estuvieron muy, muy participativos. Recuerden que también estuvimos ahí en el Facebook Live. Y para ya no quitar más tiempo, a nombre de la Asociación Latinoamericana de Seguridad del Comité Nacional México, el Comité de México de Alas Internacional otorga el presente certificado de agradecimiento a Eduardo Jiménez Granados por su participación como conferencista con el tema Infraestructura y Tecnología, protegiendo lo que te importa. Está firmado por mí, Perla Liliana Ortega Porcayo, presidente ejecutivo, Ciudad de México, a 18 de noviembre del 2020. Un aplauso virtual para nuestro querido Eduardo, por favor. También pediría, si todos pueden ahora sí abrir su cámara para la fotito. Pues mientras todos nos manifestamos virtualmente, muy rápidamente, mi más sincero agradecimiento, Perla, Javier, Gigi, por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco mi experiencia con toda la audiencia a nivel latinoamericano y, por supuesto, dar un poquito más de información y de entendimiento sobre lo que es la industria curera, un excelente sector empresarial que hoy en día es muy necesario para darle continuidad a la vida, ya no digamos a los negocios, sino a la vida normal, ¿no? Así que muy agradecido y un placer haber estado aquí con ustedes. Sí, coincido 100% contigo, además que este tipo de charlas nos ayudan a eso, ya Javier lo decía hace rato, ¿no? Estamos aportándole y dejándole al sector una huella en todos los sentidos, todos los que preguntan, todo el aprendizaje que nos llevamos hoy nos ayuda a generar y a crear mejores prácticas. Entonces, de regreso, estamos honradísimos de que estés por acá y de verdad que ha sido un gusto. Música para nuestros oídos, ¿no? Todos los que estamos en este gremio y los que no, seguro que se llevan una excelente experiencia. Todos su camarita, todavía me faltan algunos. No sean tímidos. Nada más la ponemos en redes sociales, no importa. Sí, no pasa de que la vea 1 millón de personas. Daniel. Dani, que no me deja abrir la cámara. Vamos a ver. Es que teníamos un filtro, Dani, estaban asegurándose que tu imagen ya era la perfecta para que pudiera salir en cámara así, perfectísimo. Inténtalo nuevamente, Daniel, te mandamos solicitud. Si alguien más no puede abrir, díganos. Ahí está ya, Daniel ya la abrió. Ay, ya la volvió a cerrar. Ahí está, perfecto. Listo, entonces ahora voy a tomar la fotito. No todos están abriendo, pero bueno, de los que ya están aquí. Y Manuel, pues si podemos poner nuestra musiquita para recordarles que tenemos una lista, es una playlist de alas, donde la realidad es que la hacen todos ustedes. Entonces, lo único es, pueden poner directamente desde ahí las canciones en Spotify, ahorita les van a poner la liguita, y si no, nos las pueden compartir por correo, por chat, y nosotros las vamos integrando a esa lista que es para todos ustedes, la pueden utilizar en cualquier evento que quieran, y la realidad es que... ¿Listo? Ahí está ya publicada. Qué gusto verlos a todos de nuevo. Y bueno, aquí extrañándolos, ya espero verlos a todos ustedes en el próximo Café Alas, que en lugar de café va a ser una cata de vino. Ponemos nosotros el sommelier, ustedes traen su vino favorito y compartimos la historia del vino. Ya empezamos con las actividades sociales. Y bueno, pues esperando que pronto podamos volver a vernos y espero que poder darles también un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Eduardo. También subirse a ahora sí que levantar la mano para formar parte del Comité Alas de cualquiera de los países que están. Por favor. Nos vemos también en Alas 360. Así es, muchas gracias a todos y recuerden su vinito y seguirse profesionalizando en estos grandes eventos. Voy a ver si logro que cambiar mi visualización para que se les antoje un poco más esto del vinito. Vamos a poner tantito la música para que la puedan ver. Ahí está. Tantito la música, pero para que la puedan ver. Cualquier cosa nos pueden escribir a mexico@alas-mediola.org. De todas maneras, ahorita les ponemos la liga también en el chat para que puedan registrarse. Y la verdad es que, como dice
Perlita. Va a estar divertido. O sea, la idea es que ustedes, mira, Perlita está ya en un viñedo, ya no se... Exacto, es para que a ustedes se les antoje. Entonces ya saben, ¿no? Hagan la dinámica, recuerden que una alas Meet, una cortesía, Vane, con mucho gusto para quien por ahí te mande sus datos. Ok. Y otro vinito de aquí de donde vine para darles la sorpresa y super promover. Estoy en Los Rosales, un viñedo por aquí en Querétaro. Entonces, ya saben, súmense con nosotros. Javi, pues ahí te dejo el micrófono, Vane, como quieran regalar esto. Yo les llevo con mucho gusto una botellita de acá y se las hago llegar antes del evento. Nada más no me la pongan difícil, que sea del país de México, porque si no se me va a complicar la exportación. País México, Colonia Condesa, por favor. Por supuesto, Eduardo, que tú ya cuentas con la tuya, ¿eh? Esa te la ganaste, pero a pulso, hasta con copa. Yo creo que te la voy a mandar para que brindemos por este nivel de profesionalización. Igual que Gigi, Gigi, la verdad, moderadora de lujo. Muchas gracias, con gusto la tomamos. Pues fue una excelente convivencia para todos. Quizá el vino nada más para ver quién se lleva la cortesía de la Alas Meet. El primero que escriba al correo que hemos puesto en el chat, mexico@alas-la.org, y que se lleve esa cortesía por parte de nuestra presidenta Perla Ortega. Por mi parte, Vane, Manuel, Gigi, Perla, estuve contentísimo. Me tengo que salir para atender otra reunión justamente en 7 minutos, pero ha sido un verdadero placer haber estado aquí y les deseo que sus siguientes eventos sigan tan concurridos como este y siguiendo con su objetivo de profesionalizar al sector de seguridad. Muchas felicidades. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Muchas gracias. Te mando un abrazo a la distancia y gracias de verdad. Con gusto, gracias, igualmente. Gracias, Javi, por la moderación también de aquí, de nosotros ponernos en orden, porque si no se nos va el hilo así derechito. Para mí es un placer estar colaborando con ellos. Muchas gracias, nos vemos en el 25. Jorgito, saludos. Jorge Méndez, por ahí te veo, qué gusto. Muchas gracias a todos, excelente tarde. Si no se han inscrito al diplomado de seguridad, por favor inscríbanse. Acuérdense que a Asume estamos promoviendo ese diplomado. Ahí está uno de mis compañeros. Él les puede decir lo increíble que está seguirse preparando para esto. Y también nos está diciendo Yola que cuando firmamos la ratificación del convenio de ALAS y ANERPB, entonces para que lo tengamos listo. Ya, creo que por ahí en la última reunión del capitán querían que firmáramos varios acuerdos, por supuesto Yola cuenta con ello, yo creo que podemos hacer una gran sintonía con todos estos eventos, claro que sí Yola, claro que sí. Otro evento que une, así seguimos uniendo a la industria y próximamente con las copitas. Adelante Gigi, por favor. Me tengo que ir, me da muchísima pena. Sí, Disfruta de tu viñedo, de tu vino. Ya es la 1 de la tarde, así es que tienes, aunque estás en horario familiar, ya estás autorizada a beberte tu copita de vino. Ya es hora de... Espero que les haya gustado mi sorpresa, chicos. Les mando un beso, un abrazo y que sigan pasándola muy bien en su semana. Igualmente, excelente día a todos. Gracias. Muy bien, hasta luego. Buen provecho a todos. Nos vemos muy pronto. Nos vemos el 25. Bye.